Muy bien. Es un misterioso daño cardíaco. ¿Qué es lo que ha producido en realidad el COVID? Vamos a ver. Esta publicación muy interesante del CDC en los Estados Unidos evaluó el riesgo de enfermedades y la posibilidad de hospitalización, por ejemplo, ¿no? En los pacientes. Y, por ejemplo, la hipertensión, que es parte de las enfermedades cardiovasculares, un paciente con hipertensión tiene 3 veces más probabilidades de ser hospitalizado. Por ejemplo, acá, los pacientes obesos tenían 4.5 veces, las posibilidades de tener 3 o más condiciones, 5 veces. En definitiva, un hipertenso puede estar asociado a la diabetes, a enfermedad renal crónica, en fin. Entonces, mientras más riesgo, más posibilidad de hospitalizarte por el COVID. Otra publicación bien interesante, que también hicieron ellos, fue esta. Y si ustedes ven aquí, ellos compararon el color rojo, son estadounidenses, todo esto es Estados Unidos, estadounidenses en la época pre-COVID y estos estadounidenses en la época COVID, básicamente. Y vieron pacientes infectados por COVID y factores de riesgo asociados. Diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad renal crónica. Si miran, en todos los casos, por diferentes grupos etarios, pero vamos a enfocarnos en el grupo global, en diabéticos y en enfermedades respiratorias, la prevalencia, digamos, la presencia del COVID fue menor en la época prepandémica comparado con la época pandémica. Es decir, habían más diabéticos, habían más pacientes con enfermedad respiratoria hospitalizados con COVID comparado con otros años, ¿ya? Para estas enfermedades. Pero miren, con las enfermedades cardiovasculares no pasó lo mismo. Se veía que el promedio de pacientes en la época pre-COVID fue mucho mayor que en la época de COVID. Igual pasó con la enfermedad renal crónica. ¿Pero por qué esto? ¿Qué pasó? Ahorita vamos a tratar de entender este concepto. Esto es bien interesante, pero veámoslo mejor de esta manera. En general, el COVID, como otras enfermedades crónicas no transmisibles asociado, hay algunas que le dan mal pronóstico. Por ejemplo, en este gran estudio que se hizo al inicio nada más de la pandemia, las enfermedades cardiovasculares lideraban la mortalidad, no comparado con otros factores de riesgo. Interesante. Igualmente, entre los factores de riesgo de infección o riesgo de mala evolución, las enfermedades cardiovasculares siempre han estado presentes. Igualmente, las comorbilidades en pacientes hospitalizados con COVID se veía presente. Mira, la hipertensión en el 57% de este corte y las enfermedades cardiovasculares en un 31% para esta corte. Otro estudio bien interesante del New England, ya viendo estas enfermedades de otra perspectiva, comenzó a ver que los peores resultados, digamos, de pacientes con COVID estaban muy asociados a la obesidad y a otras enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y disfunción pulmonar. Y todas ellas relacionadas, mira, la obesidad directamente, mal pronóstico, enfermedades crónicas, mal pronóstico, obesidad y enfermedades crónicas, mal pronóstico, pero todo sentado o cimentado bajo las determinantes de salud, determinantes sociales de salud. ¿Qué es lo que nos trata de comenzar a decir este artículo? Que probablemente el virus ha afectado más a la gente que tiene de repente condiciones sociales diferentes a otros grupos sociales, a otros estratos sociales, ¿no? Y acá entran, por ejemplo, grupos que tienen algunas condiciones de discriminación, el acceso a la salud, alimentos saludables, es decir, qué comen, el acceso a los cuidados de salud, ¿no? En qué condiciones viven, cómo están sus condiciones socioeconómicas de estas personas, qué nivel educativo tienen, en fin, el contexto de su comunidad. Entonces, todas estas determinantes sociales de la salud, obesidad, enfermedades crónicas, han impactado, pues, lamentablemente, en las muertes de los pacientes con COVID, y esto todo está relacionado, ¿no? Aunque los factores que subyacen a estas disparidades raciales y étnicas en el COVID en los Estados Unidos, dice, son multifacéticos y complejos, las disparidades de larga data en nutrición y obesidad juegan un papel crucial. Entonces esto obviamente ha impactado y eso también ha pasado en nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué estrato social
o qué clases sociales son las que más han tenido un impacto negativo en esta gran mortandad en nuestro país. Entonces, estas disparidades ofrecen pues una oportunidad para entender y enfrentar el desafío de la salud pública y la inequidad en la salud en adelante, unirnos de otra perspectiva, ¿no? Para una vida más justa y saludable. Esto puede ser un poco retórico, puede ser un poco holístico, puede ser un poco, quizás hasta, podrían decir que es utópico, pero en realidad hay que pensar esta perspectiva porque lamentablemente mucha gente ha muerto por este virus y quizás no debió morir. Aquí solo para recordar el proceso de infección, acuérdense que la unión siempre va a ser entre el virus y los receptores AC2, eso es crucial, y de ahí viene todo un proceso hasta la liberación. Esto va a ser diferente en algunos pacientes, la replicación viral va a estar presente y va a bajar, los anticuerpos van a hacerse presentes, más aún si hay presentaciones más severas de los pacientes que van a tener presentaciones clínicas más importantes. Otro tema crucial es entender la capacidad de expresión que tienen las células para los receptores AC2. Por lo tanto, mientras más se exprese, más posibilidades va a estar de que se una a ese órgano el virus. Y como vemos aquí en este estudio bien interesante, los testículos, el intestino y el riñón son los que tienen las concentraciones más altas de expresión. Y en segundo rango, en rango intermedio, está el corazón, está el intestino grueso, por ejemplo. Y miren, aquí, a nivel cardíaco, ¿no? Se han visto pues que hay una expresión importante de los receptores AC2. Hay que tener presente algunos biomarcadores para monitorizarlo, ¿no? Y evitar las complicaciones propias. De esta forma, las manifestaciones extrapulmonares del COVID pues son numerosas. Y miren todas las que se presentan de origen cardíaco: miocarditis, arritmias, shock cardiogénico, isquemia miocárdica aguda o un cor pulmonar, por ejemplo, ¿no? Es un tema importante. Hay una presentación de una cardiomiopatía de Takotsubo, por ejemplo, en esta publicación. Y esta lesión viral directa, porque en definitiva los virus se van a unir a estos receptores, pues presentan estos daños que ya los vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas, ¿no? En pacientes, en definitiva, que están hospitalizados, en esta corte, por ejemplo, de 416 pacientes con COVID confirmado, la lesión cardíaca estuvo casi en el 19% de pacientes. Es importante el porcentaje, ¿no? Y esto de la mano de una mortalidad hospitalaria importante. Ya cuando se han visto estudios, por ejemplo, como esto, relacionado ya en la injura cardíaca, se ve que la posibilidad de oxígeno solamente inhalatorio era menor en aquellos pacientes que tenían injura cardíaca, porque en general ellos iban a tener de repente una ventilación masiva o más invasiva, ¿no? Por lógica. Igualmente, el porcentaje de muertos era mucho mayor en ellos, 51, ¿no? Versus 4, por ejemplo, de los que no tenían injuria cardíaca. Y de la misma forma, la sobrevida, cuando aplicamos ya este cuadro de Cox, si no me equivoco, vemos que aquellos pacientes que tenían injuria cardíaca, ¿no? Tenían una posibilidad de sobrevida mucho menor. Es decir, impactaba en la muerte de los pacientes. Otro estudio muy interesante comienza a ver que el COVID-19 y la enfermedad cardiovascular preexistente tienen un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte, ¿no? El COVID-19 está asociado con múltiples complicaciones cardiovasculares, las que ya hemos mencionado. Las terapias bajo la investigación con COVID también han tenido efectos secundarios importantes en estos pacientes. Y acá en este estudio lo que me gusta es que le da una perspectiva del trabajador de salud. Habla de que nosotros tenemos que cuidarnos mucho al momento de hacer más aún procedimientos cardiovasculares y también de la manera como nosotros podemos ser transmisores de la infección. En este estudio igual evaluaron la prevalencia de la enfermedad, es decir, en diferentes estudios que ellos evaluaron, vieron que la posibilidad de estar, dependiendo del número obviamente de participantes en el estudio, era del 14%, 8%, 4%, 11%. Hay mucha variabilidad en realidad en los estudios y está relacionado pues al diseño metodológico que han utilizado, ¿no? Igual en el mismo estudio ven que la presencia de pacientes en UCI, en presentaciones severas comparadas con las no severas, era mayor
en estos que se conocían eventos cardiovasculares o los que no tenían, o los que tenían factores de riesgo, igual a mortalidad. En fin, los estudios son disímiles, pero en líneas generales podríamos decir que podría ir entre un 8 a 14% la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en los pacientes que estaban infectados y hospitalizados por COVID. En líneas generales, los factores de riesgo importantes deben ser priorizados. No hay que ver en ellos la posibilidad de conocer sus factores cardiovasculares. Ellos van a tener algunas limitaciones que van a evitar probablemente que tengamos una respuesta idónea a los pacientes, ¿no? Problema inmunológico, problemas metabólicos, problemas relacionados de repente a la coagulación, dependiendo de los medicamentos que toman, en fin, pueden haber una serie de variables. Y esto en definitiva va a traer pues sus secuelas o los eventos que van a desarrollar en ellos, ¿no? Arritmia, miocarditis, infartos, tromboembolismo, en fin, son algunos de ellos. La lesión miocárdica en específico es la que más se destaca, la injuria cardíaca, la injuria miocárdica, es la que más se ha definido, ¿no? En la mayoría de estudios. Hay estudios, por ejemplo, acá el incremento de troponina I, a mayor concentración, mayor gravedad de la presentación de la enfermedad. Igual estos pacientes también tienen anomalías ya cuando se hacen otros estudios de origen cardiovascular. Entonces la verdadera prevalencia puede estar subestimada, dado pues todos los desafíos logísticos asociados con la disponibilidad de pruebas y laboratorios, ¿no? Al momento de repente querer someter a estos pacientes a un cateterismo. Las arritmias también ha sido algo presente en los pacientes, aunque se habla pues de que puede ser producida por otras causas, pero igual son variables que habrían que verlo de repente a futuros estudios o considerar revisiones sistemáticas ya un poco más amplias. En líneas generales, por ejemplo, 7% se vio en una corte, en otra corte de pacientes hospitalizados, hasta el 16%, ¿no? Y esto inclusive era mayor en aquellos pacientes que estaban en UCI, 44 comparado con 6. Inclusive hay una taquiarritmia maligna, ¿no? En el contexto de la elevación de la troponina, hay que tenerlo. Y ahí justo hay que también ver qué troponina tenemos en nuestro laboratorio, si son las troponinas clásicas o son las troponinas altamente sensibles, que es la que actualmente se recomendarían como principales predictores de daño de injuria cardíaca precoz, por decirlo así, o de menor injuria cardíaca que ya puede ser detectada por el incremento de la troponina. Igual hay una insuficiencia cardíaca o cardiomiopatía, se observa esta insuficiencia en el 23%, por ejemplo, de pacientes, en especial aquellos que iban acompañados de una lesión renal, 51 frente a 11 la sobrevida de pacientes que se hospitalizaron y se les encontró este hallazgo. Ahora, no está claro si la insuficiencia pues, se debe también a la disfunción ventricular propia de los problemas pulmonares que tienen estos pacientes y el manejo clínico, ¿no? O es una miocardiopatía nueva. Hay que considerar la insuficiencia cardíaca derecha, hipertensión pulmonar asociada, en particular en el contexto de la enfermedad pulmonar parenquimatosa grave o síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces hay que evaluar bien también esa parte de ICC en estos pacientes. También puede presentarse el shock cardiogénico, ¿no? Es importante considerar las causas cardiogénicas o mixtas, en este caso asociadas a los problemas propios pulmonares del COVID. En muchos casos acá el ProBNP ayudaría, o de repente la ecocardiografía no puede ayudar a aclarar el diagnóstico. Son temas importantes que hay que tenerlo al momento de definir un diagnóstico. También hay algunas condiciones que recomiendan cateterismo, por ejemplo, de algunas arterias puntuales. El otro término es el trombolismo, que ya lo hemos visto. Ha habido mucha publicación. Acá destaca el dímero D como un biomarcador predictor de muerte, ¿no? Las tasas de complicación trombótica pueden llegar hasta el 30%, ¿no? En un estudio retrospectivo vieron que el dímero D mayor a 1 gramo por litro se asoció con muerte, por ejemplo. 18 veces más probabilidades, ¿no? Con rangos en el momento de evaluar sus intervalos de confianza. En otro estudio se comparó la sobrevida. Los que murieron tenían niveles más altos de dímero D y el 71% cumplían con criterios de CID, de coagulación intravascular diseminada. Hay criterios para diagnosticar el CID. Y bueno, la presencia de trombolismo venoso también hay que tenerlo presente. Otro tema que les comenté es que los medicamentos que se utilizan, más aún estos que se han desarrollado, digamos, de manera experimental en los pacientes, también tienen pues complicaciones cardiovasculares. Quizás uno de los que destaque más en nuestra mente pues será la cloroquina y la hidroxicloroquina, ¿no? Por los eventos de toxicidad que puedan generar.
Entonces hay que tener presente esto también al momento de evaluar si realmente ese daño es real o no es real sobre las enfermedades cardiovasculares. Y como le dije, este estudio prioriza las intervenciones de la perspectiva del trabajador de salud. Debe tener un EPP importante, tiene que tener una protección al momento de hacer los procedimientos, estar asegurado, ¿no?, del tema de cómo están los trabajadores. Hay muchos procedimientos, más aún los cardiovasculares, que están asociados a aerosoles, como la ecocardiografía transesofágica, intubación endotraqueal, reanimación cardiopulmonar, ventilación con mascarilla. Pues es importante, ¿no?, aquí cuidarnos, más aún donde estemos. Igualmente, los pacientes que llegan con enfermedades cardiovasculares y COVID positivo, pues son los que deberían tener mayor cuidado, hojas de ruta bien definidas para pacientes con riesgo o sin riesgo. Y aquí ellos definen qué es lo mínimo que tendría que ponerse los trabajadores de salud de acuerdo a las actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, si estamos haciendo procedimientos cardiovasculares, si estamos en cuidados críticos cardiovasculares, programar en ecocardiografía, etcétera. Los trabajadores de salud están en la primera línea, hay que reducir obviamente la exposición del riesgo. Los trabajadores de la salud tienen un riesgo elevado de contraer este virus. Miren, en este estudio, de 44.000, 1.700 se infectaron, casi 3.8%. Habría que ver cifras nacionales. El hecho de la autoprotección con EPP es lo correcto, ¿no? Y de preferencia hay que ver la posibilidad de retrasar los procedimientos selectivos, pero esto también es un tema bien interesante, como vamos a ver adelante. A medida que se generó la pandemia, los procedimientos cardíacos disminuyeron significativamente, pero es muy probable que la disminución de estos procedimientos cardiovasculares haya impactado enormemente en la salud. Ese cuadro inicial que vimos donde no había, digamos, mayor cantidad de cardiovasculares con COVID ahora, comparado con la prepandemia, es porque muchos de estos pacientes, en mi hipótesis, murieron en sus casas. Un infarto, un derrame cerebral, terminaron en sus casas muertos. Encima, de frente a la bolsa negra, porque ni siquiera les hicieron algún examen adicional, ¿no? Y fueron considerados como COVID. Y mucha esta gente probablemente necesitó, imagínate que el que necesita pues un marcapaso o definir algún estudio. Entonces, todos los procedimientos, por ejemplo, en esta revisión del Reino Unido, todos los procedimientos cardíacos y cardiotoráxicos importantes en Inglaterra se redujeron radicalmente. Y eso pasó en todo el mundo. Por eso es que esas cifras disminuyeron. Acá se advierte, obviamente, que los daños colaterales en forma de la mortalidad crecientes debido a condiciones no tratadas, pues han hundido más la tasa de muerte y discapacidad por el SARS-CoV-2. 45.000 procedimientos se dejaron hacer, por ejemplo, en este estudio en el Reino Unido. Entonces, pacientes que mueren durante esta pandemia sin haber contraído el virus simplemente porque no recibieron procedimientos para salvar sus vidas que hubieran recibido de forma normal para su corazoncito. Y esto ha pasado. Entonces, es un tema que hasta el día de hoy probablemente siga pasando porque hay inclusive una publicación muy interesante que habla del síndrome del daño colateral del COVID, que dice de que la palabra o la muletilla que se repitió por mucho tiempo en esta pandemia fue quédate en casa. Y los pacientes prefirieron quedarse en casa, pero quedarse en casa significó morir, porque si de repente hubieran ido, quizás se hubieran podido salvar, más aún si tenemos presente todos estos detalles. En este estudio brasileño, una publicación muy interesante en una revista de cardiología de Brasil, me gustó el gráfico, hablan pues del impacto, ¿no?, del COVID, lo que hemos visto, más aún tener presente pues los antecedentes del paciente, lo que puede producir, qué biomarcadores hay que tener al momento de evaluar y evitar pues que la complicación sea mayor, ¿no? Acá inclusive ellos ponen un flujograma, establecen en base a los riesgos cardiovasculares, si hay o no hay, y si hay lo clasifican en pacientes de, digamos, leves, moderados, y si no, en simplemente pacientes leves, por ejemplo, si un paciente que tiene antecedentes cardiovasculares, no hay, tiene síntomas leves, a su casa, y en fin, se van manejando las intervenciones. Hay flujos mucho más complejos en relación a este tema. Muy bien, y la OPS ha establecido pues algunas recomendaciones, ¿no?, para que los actores traten de evitar
más muertes en este tipo de pacientes con hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y acá hace una recomendación a los proveedores de salud. Las personas con hipertensión o enfermedad cardiovascular corren mayor riesgo, ¿no?, de morir. La idea es que mueran al menos con alguna intervención, no que se queden en su casa, digamos, con algún evento y que no hayan tenido una atención médica, lamentablemente. En promedio morirán, dice, el 10% de las personas con enfermedad cardiovascular preexistentes, ¿no?, en comparación con el 1% de personas que no tienen esto. ¿Cuáles han sido las causas, ¿no? Las urgencias hipertensivas, ¿dónde estaban? Los síndromes coronarios. Son enfermedades que siempre hemos visto en las emergencias. Insuficiencias cardíacas descompensadas, accidentes cerebrovasculares. Eso era pan de todo día, de cada día, en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de vigilancia intensiva, en las emergencias, prioridades 1, 2. La verdad que ¿dónde estuvieron?, ¿no? Inclusive a veces gente decía, ahora sí es la verdadera emergencia, pero es que mucha gente prefirió quedarse en su casa. Lamentablemente falleció. El aumento de esto, obviamente, estuvo relacionado a lo que ya conocemos, ¿no? El acceso limitado a los servicios de atención primaria. Recién se están abriendo las consultas. Interrupción del acceso a medicamentos. Los pacientes dejaron de tomar sus medicamentos, ¿no? ¿Cómo podían adquirir? Imagínense nuestros pensionistas que ganan, creo que 200 o 300 soles. ¿Con qué van a comprarse en la farmacia, pues, medicamentos que están caros? Abastecimiento de las recetas. O sea, los médicos tenían que generarle la atención, la teleconsulta se dio rápidamente, el trabajo remoto de los médicos fue oportuno. Acceder a farmacias, los suministros, todo eso impactó lamentablemente, ¿no? Al final, en esta presentación pues hacen algunas recomendaciones para prevenir la infección, por ejemplo, en pacientes y prestadores de servicios de salud, el apoyo al autocuidado, el manejo de las enfermedades, ¿no?, controlar la hipertensión, tener presente siempre el daño cardíaco secundario. No hay evidencia de responder a una tendencia al inicio de suspender los medicamentos antihipertensivos porque sobreexpresaban el AC2, y todo eso lamentablemente fue refutado, ¿no? No se recomienda suspender los medicamentos antihipertensivos. Y bueno, algunas recomendaciones ya a la persona con ACV: mantener estratégicamente los servicios de atención primaria penitenciales, determinar cuáles son los pacientes, por ejemplo, que son más vulnerables, que hay que atender. El sistema de salud debe preocuparse por ellos. Establecer procesos de reabastecimiento interrumpido de medicamentos. Entonces es todo un desafío que en teoría se están resolviendo, pero la mañana leí algún artículo que mejor ni se lo comento, sobre el tema de una probable segunda ola y lo que está pasando en Europa, ahorita en Dinamarca, que le han denominado inclusive la segunda Wuhan, por mutaciones específicas del COVID. La verdad que el escenario se viene muy complejo. Yo le recomiendo seguir tomando sus medidas no farmacológicas en adelante. Muy bien, ya estamos terminando. Este es lo que les dije. Yo les recomiendo que ingresen al campus virtual de salud pública de la OPS. La OPS tiene cursos muy interesantes, todos gratuitos, no van a pagar ni 10 céntimos. Bueno, pagarán sus datos para la conexión, de repente van a depreciar su laptop, su dispositivo, pero no van a gastar nada, y son cursos muy importantes que le ayudan a dimensionar todas estas enfermedades. Yo he hecho ya 2 cursos. Uno es prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares para el equipo de primer nivel, y el otro es un curso muy interesante, yo les recomiendo. Es una iniciativa que se está haciendo en toda la región. La iniciativa Global Health de la OMS persigue mejorar las prácticas en el control de las enfermedades cardiovasculares en el primer nivel de atención a través del uso de 5 paquetes técnicos, a saber: Empower para el control del tabaco, Shake para la reducción del consumo de sal, Replace para la eliminación de las grasas trans, Active para incrementar la actividad física, y HERS para el manejo clínico de la hipertensión, diabetes y lipidemias. Gratuitos. Yo hice, por ejemplo, este de acá está mi certificado, 40 horas. Claro, el examen es un poco complejo, desarrollen bien los cursos, pero háganlo, capacítense, que es lo mejor que pueden hacer para invertir en ustedes, en sus competencias profesionales y competencias laborales. Bueno,
Aquí hay otra página muy interesante, y al menos yo mucho he sacado de esto de acá. Hay varias capacitaciones, todas casi de ellas ya no tienen la evaluación. Yo quise dar la evaluación, no he podido, pero tienen para ver tema de angina, geografía, anticoagulación, diabetes, electrolitos, insuficiencia cardíaca, relacionada a valvulopatías, lípidos, obesidad, hipertensión, en fin. Gratuito también, solamente se suscriben y comienzan a ver. Muy buena información, europea, Reino Unido, se los recomiendo. Muy bien. Hasta aquí prácticamente ha sido todo el curso. A partir de este momento vienen los cherries. Así es que aquí les traigo el primero. Como saben todos, yo tengo ya mi primer libro. Este es el primero de las trilogías. Le doy la buena noticia que todo lo que han visto el día de hoy va a ser el próximo libro para el próximo año, que se va a llamar Las enfermedades cardiovasculares en la medicina del laboratorio. Así que ya han tenido la primicia del libro en formato PPT. Y ya probablemente para el próximo año, en esta época, estaré haciendo el lanzamiento de esto, quizás sea en el Congreso Mundial en Uruguay. Ojalá tenga el honor de poder lanzarlo por allá. Pero todos los que deseen el libro, ya lo tengo en formato físico. Llámenme, contáctense conmigo, tienen mi WhatsApp. Estoy yendo a algunos hospitales aquí, visitando al doctor en Puente Piedra, en el Hospital Lanfranco Laoz, aquí en el Hospital Azorbispo Loaiza. Yo he ido a varios hospitales, solamente le he puesto algunas fotos. La verdad no hay nada más gratificante que existan profesionales de la medicina de laboratorio, profesionales de la salud que quieran conocer más de estas enfermedades que lamentablemente están matando a nuestro país y son epidemias que no se hablan. Esto los invito, creo que aquí sí hay un pago, pero igual los que deseen, la medicina en tiempos de COVID, esto va a ser del 26 al 28 de noviembre, de esta semana que viene a la próxima, todo es modo virtual. Esta es la finalidad del evento. Yo tengo el honor de dictar una conferencia justo sobre pruebas diagnósticas el día viernes 27, pero están cordialmente invitados. También este día sábado iniciamos un diplomado en gestión de laboratorio clínico. Va a ser un diplomado muy interesante. Hay varios colegas jóvenes, patólogos, todos ellos ansiosos de transmitir sus conocimientos relacionados a la gestión en laboratorio, el manejo del talento humano, el tema de costos, el tema de las licitaciones de compra. Yo voy a hacer revisión del diagnóstico de los servicios de medicina en laboratorio en el mundo. Voy a hablar de gestión de la calidad y termino mi participación con gestión de riesgo. Entonces están cordialmente invitados. Pueden contactarse con, o al que esté interesado me avisa y le mando el contacto de las personas que están viendo. Esto es un diplomado que va a durar bastante tiempo. Y bueno, yo empiezo este sábado con mi primer módulo. Y ya, para terminar, es el último curso que es parte de la trilogía. Este va a ser mi próximo libro para el 2022, Desnudando la enfermedad renal crónica, que es otro gran problema. El día viernes yo publico en un libro, en un diario de Ica, hice justo una publicación en este periódico, Diario La Opinión, sobre esta enfermedad. En realidad, yo les recomiendo que hagan un perfil renal adecuado. Los que están interesados también les puedo mandar el artículo o se lo voy a compartir al grupo de WhatsApp mejor. Muy bien. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar hasta este momento escuchándome. La verdad que yo estoy feliz de compartir cada vez más esta información a todos ustedes. Espero haber tratado de abordar los puntos más importantes de estas enfermedades y ahora pues quedo totalmente ansioso de sus preguntas. Así es que abro cámara. Y Buenas noches quedo... a todos. En este momento vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Pueden abrir los micrófonos para hacer una pregunta directa o también pueden escribirlas en el chat de la misma videollamada en la que nos encontramos, ¿sí? Dejo el pase, doctor. Doctor Luis, buenas noches. Dime Omar, qué gusto. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, felicitarlo y por la excelente conferencia, el excelente curso que nos ha brindado en estos momentos, ¿no? Siempre es gratificante escucharlo, siempre es un gusto escucharlo. En sí, yo quisiera preguntarle en el sentido del perfil lipídico, la cuestión de la toma de muestra.
Normalmente, bueno, nosotros siempre tomamos la toma de muestra del suero, pero ¿se puede tomar también el plasma? ¿O cuál sería la muestra ideal para el examen? Ya. En realidad, a diferencia de lo que pasa con la glucosa, donde las guías recomiendan específicamente glucosa plasmática, en los lípidos no hacen ninguna precisión al respecto, ¿no? No hay ninguna precisión al respecto. No mencionan si idealmente debe ser plasma o idealmente debe ser suero. Yo recomendaría más ver siempre lo que declara el fabricante o cómo está escrito en el inserto, ¿no? Por ejemplo, ayer me comentaba mi residente, me dice, doctor, usted recomienda el plasma, pero me dice en tubo de EDTA, ¿dipotásico o tripotásico? Porque he leído que eso puede alterar el valor de la glucosa. Ya me hizo dudar. Mira qué pregunta tan interesante. Y averigüé y la verdad que no afectaba mucho de la perspectiva de la glucosa, pero sí afectaba desde la perspectiva de celularidad o, por ejemplo, cuando se utiliza para carga viral. En el caso del perfil lipídico, de todo lo que he revisado, no hacen alguna precisión. Yo creo que el método sí definiría, pero de lo que ahorita puedo yo entender, el suero sería la mejor muestra para el proceso del perfil lipídico. Y gracias por tus palabras, Omar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Anímense, abran sus micros y pregunten. A ver, voy a leer algunas preguntas que me han hecho por aquí, por el chat. A ver. Buenas tardes, dice Jacqueline Silva. Doctor, ¿usted recomienda realizar el perfil lipídico a gestantes? ¿A qué edad gestacional? Bueno, habría que ver por qué motivo vamos a realizarle un perfil lipídico a gestantes, ¿no? Acuérdense que la gestación en particular es una presentación clínica que genera bastantes alteraciones no solamente en los lípidos, sino en varios biomarcadores. Entonces hay que tener presente siempre cómo vamos a interpretar adecuadamente ese perfil lipídico. En realidad no he encontrado mayores revisiones puntuales sobre alguna alteración relacionada a la gestación, pero sería un tema de repente a ahondar, ¿no? Y a qué edad gestacional, bueno, dependiendo si estamos evaluando el riesgo cardiovascular, yo creo que idealmente sería en condiciones de no gestación para evaluar el riesgo, ¿no? Pero podríamos de repente averiguar un poco al respecto. Doctor Figueroa, ¿cómo se podrá tener acceso a la grabación? Ah, ya. Todo lo que hemos visto está grabado. Y esos videos se los voy a compartir a ustedes, no hay ningún problema, van a estar editados las 4 conferencias, ¿ya? Y va a estar con ustedes, van a poder acceder de manera personal. Yo lo voy a subir a mi canal de YouTube, pero eso está oculto de tal manera que solamente ustedes lo van a poder ver en el enlace que les voy a dar. Y eso va a estar por un tiempo determinado. Generalmente son 2 meses, que lo dejo para que ustedes lo vean. Entonces, en ese tiempo van a poder ver ilimitadamente la presentación. Así que no se preocupen si por A o B salieron o entraron, no hay problemas. Y los que están en el paquete premium les voy a mandar todas las presentaciones en PDF para que también disfruten de las diapositivas, básicamente, ¿no? Yo quiero mi libro, dice Omar. Ya, Omar, ponémonos de acuerdo y puedo mandar. Yo recomiendo que en provincia yo he estado mandando de preferencia un número mínimo de 5, no por mí, sino para que la persona que lo recibe, porque van a tener que pagar el costo de envío. He mandado a Bancay, he mandado a Arequipa, he mandado a Chimbote, acá debe estar Liliana que me está escuchando, he mandado a Mala, he mandado a varios lugares, pero obviamente mientras más son, se reparte el costo de envío, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, anima a tus compañeros de trabajo y le mandamos el libro. ¿En qué casos hay pacientes con HDL 70-80? El HDL para arriba se incrementa si uno hace actividad física, si uno está en tratamiento con estatinas. No hay problema el HDL alto. Lo que nos debe preocupar es el LDL que no baja, más aún si tenemos prevención secundaria. Entonces, no hay problema. Aquí hay que valorar más bien es el colesterol no HDL. Acuérdense que el HDL tiene muchos beneficios,
pero el colesterol no HDL, que va a estar relacionado a la resta del colesterol total menos el colesterol HDL, es el aterogénico. Entonces hay que tener precaución. Yo prefería darle mayor atención, como he dicho, al ApoB y al colesterol no HDL en adelante. Y por favor, todos a partir de ahora, al menos los que trabajan en laboratorio, comiencen a ver el comportamiento de su LDL si lo dosan o lo calculan, y también comiencen a ver la posibilidad de liberar sus resultados con el dato del colesterol no HDL, que es gratis. Simplemente agréguenle ese campo a su perfil. Doctor, otra preguntita respecto justo a eso. Bueno, yo anteriormente, bueno, yo sí estaba utilizando colesterol total, HDL, triglicéridos para el perfil y sacaba el LDL con el cálculo, ¿no? Correcto. Pero en algunas oportunidades el triglicérido, en algunos pacientes, pues en el caso que me salían más de 300, 400. Entonces, en ese caso ya no tiene sentido. Por eso es que adquirí otro reactivo que dosa el LDL. Correcto. ¿No? Entonces, correcto. solamente en esos casos sí tendría que dosarlo, ¿no? Cuando es yo recomendaría que todos los triglicéridos por encima de 170 doses con LDL. Y todos los triglicéridos menor a 170 lo calcules. No va a haber ningún problema. Y en el caso de LDL, ¿siempre lo calcularía con con la fórmula del triglicérido? ¿Entre 5? Claro, eso no hay problema. El VLDL va a ser siempre triglicéridos entre 5. Pero lo más importante es entender la importancia del colesterol no HDL. Porque ahí están todas las aterogénicas. Claro, lo que pasa, doctor, es que si ya tengo el dato dosado del HDL y el LDL dosado ambos, entonces ya tendría otro dato de VLDL, pero sin el cálculo, ¿o no? No, no hay problema. Tú dosas triglicéridos. El VLDL es triglicéridos entre 5. O sea, no es que la suma de los tres sea el colesterol total al momento de hacer el cálculo. No siempre va a ser así. Cuando ustedes comiencen a ver, en teoría el colesterol total debería ser, la suma de triglicéridos, de HDL, LDL y VLDL. Claro. Y ese valor debería ser menor al colesterol total, ¿no es cierto? Claro. Pero van a ver que probablemente eso no es así. Por eso, hagan un juego, descárguense unos 40 o 50 perfiles lipídicos, cárguenlo en un Excel y comiencen a hacer ese análisis. ¿Cómo es tu LDL dosado? ¿Cómo es tu LDL calculado? Tu LDL calculado, dosado, ¿es superior a lo que tú esperarías? ¿Es menor a lo que tú esperarías? Haces un infradiagnóstico, le estás dando resultados altos o bajos al médico. El médico está tomando medidas más exhaustivas para bajar ese LDL que lo estás de repente dosando y tiene de repente un error analítico muy alto. ¿Cómo se está comportando? Eso lo vas a saber solo cuando comiences a analizar tu perfil lipídico. Yo ya tengo mapeado mi perfil lipídico en mi laboratorio, cómo se comporta. Pero yo quiero agregarle ahora ya el ApoB, por ejemplo, y quiero agregar el campo del colesterol no HDL. Sino que por el tema de la pandemia caí, yo justo terminé esta capacitación, también la hice a finales del año pasado, y ya no dio tiempo para hacer algunos cambios, ¿no? Ahorita que ya me he retomado, desde el lunes ya estoy haciendo algunos cambios. Triglicérido. El triglicérido es como, lo que hay que preocuparnos del triglicérido es que si está inhibiendo o no al glicerol, eso sí es importante. Eso ya se ve en el inserto, ¿verdad? Eso correcto. Ya tendría que ver cada reactivo. Claro, si hace blanco o no. Ya. Respecto a los marcadores homocisteína, ApoA, ApoB, todas en cada caso se realizan. Bueno, igual la homocisteína se utiliza para ver riesgo cardiovascular, pero la mayoría de guías que he leído no hablan mucho de la homocisteína, a pesar que, como hemos visto, cuando se evaluaron los riesgos cardiovasculares, especialmente de Framingham, sí lo mencionaba, pero en casos puntuales. Yo creo que el ApoB es el más importante si es un test que quisiéramos escalar al momento de procesar. En definitiva, ese sería para mí la recomendación si queremos agregar uno de los nuevos biomarcadores, y aparte el colesterol no HDL. Hay valores, digamos, establecidos o rangos establecidos para esos
datos, digamos, ¿no? O cálculos. Muchas gracias, Eva María, Doctor, por tus palabras. Perdón, dime, Carlos. sí, buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Sí es cierto que la suma de los componentes HDL y los no y los heterogénicos es el colesterol total? ¿También se podría sacar un cálculo o un factor que nos pueda decir si una persona es de mayor riesgo, menor riesgo, riesgo moderado, entre otros, entre el HDL y los heterogénicos? ¿Se puede sacar un factor? Ya que la suma de estos nos puede dar cierto un valor de colesterol aparentemente más alto que otra persona, pero su HDL de esa persona que tiene mayor valor tiene mayor concentración de HDL que la otra que tiene menor valor. No sé si se entiende la pregunta. No, yo sí te entiendo. El tema es que en realidad el riesgo cardiovascular, si nosotros queremos verlo ya de una perspectiva, se utiliza con calculadoras que son las que yo he mencionado. O sea, ya sería innecesario estar buscando solamente algún riesgo o algún factor con los test solos, porque solos no van con la clínica, van con los antecedentes del paciente. Y sobre ellos es que se debe definir el riesgo cardiovascular. La pregunta sería, ¿cuál es el riesgo cardiovascular o bajo qué metodología determinan el riesgo cardiovascular en sus establecimientos de salud? Esa sería la pregunta. ¿Cómo evalúan los cardiólogos su riesgo? Claro. ¿El sistema de salud evalúa el riesgo? Ahí yo creo que van las preguntas y hay que comenzar a hacerlas. En la medida que las hagamos, podemos construir algo. Porque podría ser un factor también, ¿no? Claro, hay factores que se pueden utilizar, pero ojo que eso, la idea es tratar de masificarlo. Hay, por ejemplo, nuevas fórmulas. La fórmula de Friedewald ha sido modificada varias veces. Hay, inclusive ahora último leí una nueva que han sacado la Asociación Americana justo de Cardiología. Estaba por tratar de entenderla. El tema es que todo cambio que se haga a nivel de fórmulas va a tener que pasar tiempo para que se realicen estudios y ver si realmente esa fórmula contribuye a lo esperado. En el caso del LDL hay mucho estudio en relación con la fórmula de Friedewald. Entonces, pasará un tiempo para que un nuevo cálculo, un nuevo factor o lo que fuera, se pueda utilizar de manera proactiva dentro de los cálculos si queremos ver riesgos, por ejemplo. Ya, gracias, ¿no? Listo. Sergio pregunta, ¿por qué no incluyen el índice heterogénico, colesterol total, colesterol HDL en el perfil lipídico como evaluación de riesgo cardiovascular? Hay muchas cosas que no se adicionan en realidad a los perfiles lipídicos. Yo les he traído digamos, las recomendaciones de un consenso importante. Pueden haber de repente algún tipo de otras relaciones. Hay un factor, un famoso riesgo que sale cuando hacen los perfiles lipídicos. No sé si han visto un cálculo que hacen es bien antiguo, un riesgo cardíaco. Sí, esos son los riesgos coronarios, doctor, que a riesgo veces coronario, también claro. los incluyen. Claro, el riesgo coronario en realidad pues es bastante antiguo, ¿no? Y todo eso ha migrado ya a riesgo cardiovascular de una perspectiva clínica, laboratorial. Entonces, doctor, ya no se debería aplicar esos cálculos. En realidad hay que apuntar al riesgo cardiovascular, donde va a tener que articular los usuarios, que son los médicos cardiólogos o generales o atención primaria, y el laboratorio. Sentarse a conversar y definir de repente cuál sería la mejor fórmula a utilizar. Deben haber fórmulas para la región, ¿no? Yo sé que acá utilizamos mucho las fórmulas americanas, por ejemplo. La influencia de la escuela en cardiología americana es fuerte en Latinoamérica. Pero de repente hay otra calculadora latinoamericana, no he ahondado, es cuestión de buscarlo, porque casi todo está. Pero hay que pensar en ese riesgo, más no en el otro. Liliana, hola Liliana, ¿cómo estás? Me dice, hemos tenido casos de pacientes con colesterol de 300, triglicéridos de 800, HDL bajo y LDL dosado de 65. Claro, como les mencioné, si tenemos triglicéridos de 800, ¿no? Generalmente las hipertrigliceridemias tienden a distorsionar mucho los valores de LDL y HDL, ¿no? Hay que tener bastante precaución al momento de liberar estos resultados. Las hipertrigliceridemias en especial tienden a distorsionar mucho la interpretación adecuada de los LDL y los HDL. Hay que tener mucha precaución. Yo preguntaría primero si es que este triglicérido, tu test que utilizas, inhibe el glicerol. Ese es un tema importante, porque acuérdense que hay que ver también mucho los antecedentes de los pacientes, ¿no?
ya es diabético, hay que tener bastante precaución con la diabetes. Si es hipotiroideo, hay que también tener bastante cuidado con la tiroides, porque son test que van a alterar mucho los triglicéridos. También hay que ver si es una hipertrigliceridemia familiar. Hay que entender también eso de esa perspectiva, que es algo que tampoco se busca mucho de la parte inclusive clínica. Yo invito a todos los colegas que tienen atención en consulta, realicen un poco esa búsqueda de pacientes con alteraciones familiares genéticas, y más aún si han tenido enfermedades cardiovasculares de fondo, ¿no? ¿Cómo se calcula el HDL? No, el HDL no se calcula, el HDL se tiene que dosar. El HDL no se calcula. El LDL sí lo calculas. Pero el HDL tienes que dosarlo sí o sí. Tienes que procesarlo. ¿Ya? Para milagros. Karen de Bolivia, ¿cómo estás? Me pregunta, buenas noches, doctor. ¿A partir de qué edad se identifican más los riesgos de enfermedades cardiovasculares? Como hemos visto, a partir de los 20 se recomendaría hacer el perfil lipídico. Pero ojo, como hemos visto también en esa presentación, pacientes infantes que tienen sobrepeso, que ahora es la tendencia, hay bastante, digamos, población infantil con sobrepeso y obesidad, también ya podemos comenzar a evaluar el riesgo cardiovascular en ellos, ¿no? Habría que entender un poco más de repente si hay evaluaciones riesgovasculares en gente, en pacientes jóvenes. Sería un tema interesante investigar, sería un tema muy interesante ahondar en relación a ellos, ¿no? Hay muchos programas que buscan prevenir el síndrome metabólico en la institución. Ellos tienen una buena data. Me acuerdo que hace un año, año y medio, una pediatra me buscó para hacer una investigación, hasta ahorita no regresó, y justo quería revisar un poco el perfil lipídico en infantes. Entonces sería un tema interesante de investigar. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Yo la verdad quisiera que aprovechen la oportunidad de hacerme preguntas. Si no, igual me las pueden hacer a mi WhatsApp, no hay problema, pero si pueden hacerlas aquí, a micro abierto, mucho mejor. ¿No hay? Bueno. Yo les agradezco infinitamente por su tiempo, por su preocupación por mejorar sus competencias, y quedo gratamente más el haber tenido la oportunidad de dirigirme a toda la comunidad de profesionales de la salud, médicos, en fin, compañeros de trabajo, tecnólogos, biólogos, todos los que están dentro del trabajo multidisciplinario de los laboratorios clínicos, por querer preocuparse por fortalecer sus competencias. Yo creo que eso es algo muy importante. Querer aprender más, querer conocer más, ayuda mucho. Y bueno, una vez más agradecerles. Tienen mi contacto, cualquier cosa pueden llamarme, si quieren hacer alguna mejora en su laboratorio también. Encantado de apoyarlos y orientarlos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, de lo contrario, daría por finalizado este evento. Bueno, muchas gracias y espero que puedan participar del próximo evento, que yo calculo ya será en enero o febrero, el de las enfermedades renal crónicas, que es una presentación muy interesante para que conozcan más la importancia del perfil renal, así como ya han conocido todo lo relacionado a la diabetes y ahora el perfil lipídico. Nos queda por conocer mucho sobre la enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Ana. Gracias a todos los que están participando. Gracias a todas las personas que me conocen, que tienen de repente un vínculo de amistad conmigo, o a las personas que me han ido conociendo en las redes sociales o por los eventos que hemos ido desarrollando como Medicina en Laboratorio. Gracias, Sergio. Espero que estés investigando. Espero que sigas con tu investigación y muchas gracias a todos. Me despido, un abrazo. Gracias a Joao también por el apoyo en marketing. Y bueno, me despido. En esta semana, ya no voy a decir en estos días, en esta semana, les voy a invitar, les voy a enviar sus certificados, les voy a enviar el acceso a los videos y les voy a enviar los PPT en PDF, ¿ya? Para todos aquellos que han estado participando. Gracias, Sara. Gracias a todos. Un abrazo y me despido con mucho aprecio para todos ustedes. Cuídense.